y los privados no se hacían cargo, pues ellos fueron los responsables de potenciar estos problemas sociales y por ende los obreros dijeron tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos, promover el bien social, el bienestar para intentar mitigar los problemas de la cuestión social, ¿ya? Que la cuestión social es un problema profundo dentro de la democracia de la época, ¿ya? Que es un problema que yo creo que hasta el día de hoy perdura en algún grado. No se pudo eliminar completamente. Ya, vamos rápido para responder las últimas preguntas que me quedan. Ya 20, esta es materia ya de recuperación de la... No, años 60 en Chile, ¿ya? Proyectos globales. Alessandri, Frei Montalva y Allende, ¿ya? La reforma agraria se instaló como elemento de discusión en la primera mitad del siglo XX en Chile porque fue un proceso que afectó a América Latina. Acuérdense que la reforma agraria es una expropiación de tierras que impulsa al Estado para redistribuir la tierra en diferentes personas para lograr un aumento en la producción que ayuda al beneficio y al desarrollo económico del país. ¿Sabían eso, cierto? ¿Se acuerdan o lo están anotando? ¿Profe, podría repetir, por favor? Ya, vale. Igual va a estar grabado, pero lo repito de nuevo, ningún problema. La reforma agraria es cuando el Estado impulsa una expropiación de tierras planificadas, ¿ya? Para redistribuir esas tierras que expropió, no que las robó y las quitó, no que el Estado dijo, no, venga para acá. No, el Estado paga por expropiar esas tierras a los dueños de las tierras y redistribuirlas dentro de diferentes personas que en el caso de la Unidad Popular eran obreros porque era el gobierno del pueblo para el pueblo, ¿ya? Para que esas personas pudieran trabajar la tierra, aumentar la producción y por ende llevar al desarrollo económico nacional. Está todo interconectado, ¿ya? Esa es como la definición global, no es tan, Profe, no es en tan eso se técnica. argumentaba con que la tierra era de quien la trabajaba, ¿cierto? Exacto, la tierra Con eso se que la argumentaban. trabaja, claro. Claro, porque se han dado cuenta que hay personas que son dueños de latifundista como de 10.000 kilómetros cuadrados, 1.000 kilómetros cuadrados, y esa tierra está como botada, nadie la trabaja y automáticamente no hay un desarrollo económico. Y en la época había, por ejemplo, muchas personas con poca tierra y pocas personas con mucha tierra. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? Creo que lo dije bien. Y por ende, después de 1958 en adelante, como dice la pregunta, que la sigo leyendo, esta reforma agraria que ustedes ya tienen como la idea, que también vamos a trabajarla cuando lleguemos al tema de esta materia en específico, cuando lleguemos al quiebre de la democracia, dictadura militar, ¿ya? Sin embargo, su materialización se llevó a efecto a fines de la década de 1950 en una dimensión reducida durante el gobierno de Jorge Alessandri, también conocida como la reforma de los maceteros. Si ustedes en alguna pregunta de transición escuchan la reforma de los maceteros, automáticamente, Alessandri. Jorge, no Arturo, ¿ya? La reforma de los maceteros fue como una reforma agraria, pero tan incipiente que no logró ningún cambio significativo en el control de la tierra ni en el desarrollo económico. Porque, piensen esto, Alessandri era de derecha, conservador, y en gran medida las personas que controlaban la tierra en nuestro país en esa época, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los que tenían la tierra en ese tiempo, profe. Sí, pues, ¿quién controlaba la tierra en Chile en 1960? ¿Qué facción, perdón, qué ideología política o qué sector político? Me imagino a conservadores latifundistas. Exacto, o personas de derecha en gran medida, ¿cierto? Y también habían personas de izquierda, ya esto no es un tema solamente de derecha, ya, pero en gran medida los de derecha, conservadores, latifundistas eran los dueños de la tierra. Las personas de izquierda igual también tienen sus patrimonios, sus tierras, ya no porque sean de izquierda y luchen por la igualdad, no es que no tengan, tienen también. Y en esta época en gran medida la tierra era de los grandes latifundistas, de los dueños de la tierra, estos terratenientes que controlaban hectáreas y hectáreas de tierra, y en ocasiones no trabajaban la tierra de forma correcta y automáticamente afectaba el desarrollo económico nacional. Entonces,
Luego de esta reforma chiquitita de Alessandri, que la vamos a trabajar cuando lleguemos a estas clases en específico para no entrar tanto en el tema, viene el mandato de Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Desde el año 1964 hasta el año 1970, cuando llega la democracia cristiana al poder. Y después la Unidad Popular con Allende. En esos dos mandatos, la reforma agraria se profundizó de manera significativa en Chile, pero en gran medida en la Unidad Popular, donde fue la instancia donde más se profundizó esta reforma agraria, pero surge como idea política en gran medida en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que también la materializa de buena forma. Lo que buscaba resolver esta política era la concentración de la propiedad en grandes latifundios, que en diversos casos incluían tierras que no se explotaban en toda su capacidad, ¿ya? Los gobernantes de la época decían, tanta tierra en manos de tan pocas personas. Si esta tierra se pudiera redistribuir en las demás personas que necesitan tierra y necesitan trabajar, automáticamente ayudaría a las arcas fiscales de nuestro país, así como un pensamiento bien reflexivo. Ese es el ideal de la reforma agraria, un ideal que se implementó en gran parte de América Latina, con algunos beneficios, algunas desventajas, en algunos lugares fue exitoso, en otros lugares no fue tan exitoso como en el caso de Chile, no tuvo un éxito en Chile, fue un éxito en un año reducido, quizás 5 o 6 años, y después llega la dictadura militar y automáticamente se devuelven las tierras a los antiguos latifundistas y todo lo que pasó en la reforma agraria se elimina, ¿ya? Entonces, que en diversos casos incluían tierras que no se explotaban en toda su capacidad. Por otra parte, la reforma agraria también buscaba, o sea, tenemos en consideración que la reforma agraria buscaba lo de arriba, ¿cierto? Explotar de mejor forma la tierra. Pero ¿qué más buscaba esta reforma agraria? Uno, dar acceso a la tierra a campesinos que no tenían posibilidad de acceder a ella, terminar con la propiedad privada agrícola y colectivizar la producción silvoagropecuaria y promover la participación ciudadana en las poblaciones que tradicionalmente no la tenían. Vamos al tiro. Denme un segundo, jóvenes. ¿Aló? Sí se escucha, profe. ¿Aló? Ah, chuta. Me están cobrando a lo mejor. Cobranzas. El 10%. Ya, voy de nuevo. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ya, vamos descartando. ¿Cuál creen que no es correcta? Teniendo en consideración lo que dije de la reforma agraria. ¿O son todas correctas? Son No, todas correctas. La 1 y la 3 son correctas. y la 1 y la 3. Efectivamente, ¿cierto? Por lo siguiente. Primero, dar acceso a la tierra a campesinos que no tienen la posibilidad de acceder a ella, lo comenté, ¿ya? Estos campesinos que no tenían la opción económica de acceder a la tierra automáticamente se iban a ver beneficiados y aparte iban a ayudar al desarrollo de nuestro país. La 3, promover la participación ciudadana en poblaciones que tradicionalmente no lo tenían. Acuérdense que antes de la idea de reforma agraria en 1958 que se plantea de mejor forma en el gobierno de Frei Montalva y la Unidad Popular de Allende, los campesinos nunca fueron dueños de la tierra, ellos trabajaban la tierra para un dueño, ¿cierto? Para el dueño de la tierra, para el latifundista, por ende que después le entreguen, tierra, automáticamente cambia el panorama, ¿ya? Y estas poblaciones fueron tradicionalmente discriminadas y ahora tenían acceso a tierra que nunca fue de ellos, ¿ya? Y la 2, nunca se quiso terminar con la propiedad privada. La propiedad privada siempre iba a existir, solamente se quería potenciar también que esta propiedad privada tuviera un desarrollo que fuera en beneficio del país y también que esta propiedad estatal fuera en el mismo beneficio de la patria, ¿ya? Y colectivizar la producción silvoagropecuaria, ¿ya? No se quería colectivizar en gran medida, se quería promover el desarrollo. Eso no hay otra ciencia en la explicación, ¿ya? Pero cuando dice terminar con la propiedad privada, automáticamente se elimina, automático, al tiro, porque nunca se quiso terminar con la propiedad privada. Profe, Dime. no se quiso terminar con la propiedad privada, o sea, principalmente porque en estos años cuando se aplicó la reforma agraria en el gobierno de Jorge Alessandri, fue como
una reforma como, yo recuerdo que tenía un profe que le decía, la reforma del macetero, creo. Eso lo dije yo hace como 5 minutos mismo. Ah, chuta, perdón, es que se fue el internet, pero ya, Ya, por eso, ¿no? sí, claro. Y en gran medida la Unidad Popular y también Frei Montalva nunca se quiso eliminar completamente, esto ténganlo claro ya, la Unidad Popular nunca quiso eliminar completamente la propiedad privada, porque la propiedad privada en nuestro país siempre era un factor importante de trabajo. ¿Ustedes creen que la URSS en su tiempo, o China en su tiempo comunista, o Cuba en su tiempo, no tenían propiedad privada o tenían propiedad privada? ¿Tenían o no? Yo imagino que sí, pero no entiendo por qué. Tenían porque en gran medida es importante la propiedad privada para lograr el desarrollo económico de una nación, ¿ya? Y que el Estado controle toda la economía de un país es un poquito utópico. Allende quería controlar el 51% del Estado, de lo que ganaba el Estado, por eso se promovió la estatización de la industria, la chilenización del cobre, la reforma agraria para controlar que el Estado tuviera más control sobre el privado, 51-49, Estado 49 privado, pero no eliminarlo, es imposible poder eliminarlo porque en Chile desde que somos país independiente automáticamente nos insertamos al mundo capitalista y hasta el día de hoy seguimos en el mundo capitalista, ¿ya? Téngalo claro, nunca se quiso eliminar la propiedad privada, ¿ya? No lo olviden. Solo que tuviera un rol secundario, el Estado sobre el privado. ¿Quedó clara eso, cierto? Sí, profe. Vale. No sé cuánta gente queda en la reunión, se fueron muchas personas, hoy estamos en la misma cantidad. Tatiana, Chloe, Javiera, Lucas, Creo que estamos en la misma, profe. y se me pegó el computador. Lamentable. Internet lamentable. Ya, 45. Wow, este yo creo que se equivocaron. Todos. ¿O no? Hasta yo me confundo ya. Siempre me confundo con los nombres de la Yatala, del Sa, de Khomeini, de Irán, de Irak. Ya, es un poquito enredado. ¿Ya? Pero en gran medida, antes de leer esta pregunta, y ahora sí, terminó la interrupción. Gracias. Antes de leer esta pregunta, tengamos en consideración lo siguiente. Esta pregunta 45 está orientada a un proceso de la Guerra Fría que ustedes conocen, ¿cierto? En la pugna entre Occidente y Oriente, que se vio reflejada en todos los países del mundo de alguna u otra forma, ¿ya? Por ende, este conflicto que voy a leer ahora yo, y que lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible, es un reflejo de la Guerra Fría, ¿ya? Este gobierno representa un régimen del cual su líder y su fundador están ilegalmente en el poder. Este gobierno es por lo tanto ilegal. De esta manera anunciamos que este gobierno, que se ha presentado a sí mismo como un gobierno legal, es de hecho un gobierno ilegal. Dijo lo mismo como en 4 líneas, ¿ya? Solo los Estados Unidos y el Reino Unido lo están apoyando y han ordenado a sus ejércitos a tomar las medidas necesarias para llevarlo a cabo. El gobierno de nosotros, que nosotros representamos, perdón, está respaldado por el apoyo de la nación y de Dios. Si negáis que el gobierno de Sa es legal, estaréis, por tanto, negando la voluntad de Dios y la de la nación. Alguien debe poner a este hombre en su sitio. Las palabras corresponden al discurso del líder iraní Ayatollah Khomeini, ¿ya? Y aquí lo puse, líder islámico, ¿ya? Contra el gobierno del Shah de Irán, ¿ya? El Shah de Irán, el gobierno del Shah, es como una dinastía, se podría decir. ¿Se acuerdan de los zar en Rusia? ¿Se acuerdan o no? Del zar Esos eran los Nicolás, reyes. de la dinastía de los zar. Esto es como algo similar, ¿ya? Se podría comparar, ¿ya? Y este Shah era el líder del pueblo de Irán, ¿ya? Creo, siempre me confundo Irán con Irak, ¿ya? Y tengan en consideración esto, era el líder que estaba apoyado por Estados Unidos porque Estados Unidos veía en ese país
un punto importante económico. Siempre piensen en esto: Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, siempre van a estar en el ojo de Estados Unidos. ¿Por qué? Por el petróleo. Exacto, por el petróleo, por el factor económico y también por ser una ubicación estratégica, ¿ya? Por ende, dice, vamos de nuevo, las palabras corresponden al discurso del líder iraní Ayatollah Khomeini contra el gobierno del Shah de Irán, o sea, el líder islámico de la revolución islámica contra el que estaba apoyado por Estados Unidos. Se podría decir como contra el presidente de Estado de Irán, ¿ya? Mohammad Reza Pahlavi, qué nombre más complicado de decir, en el año 1979. El ayatollah, o sea, el líder islámico, lideró una revolución iraní que hizo caer finalmente al Shah. ¿Ya? Suena raro eso, ¿cierto? Que se exilió, se fue, creo que a Marruecos, si la memoria no me falla. En sus palabras se pueden apreciar los principios que debían guiar a un gobierno legítimo en Irán. Como por ejemplo, o sea, si ustedes no conocen nada de esta historia, o nunca no se acordaban que estaba centrado en el conflicto de la Guerra Fría, Guerra Civil iba a decir, ¿ya? Era solamente como comprensión de lectura. Primero, el rechazo al imperialismo occidental en Irán, ¿sí o no? Sí. Exacto, Sí, imperialismo estadounidense que se ve reflejado por la idea de la Guerra Fría. La influencia divina en las decisiones del pueblo iraní También. lo da a entender, ¿cierto? Porque dice que el pueblo es de Dios, ¿cierto? Y la nación tiene que hacer la voluntad de Dios y las decisiones son guiadas por Dios. Por ende, automáticamente hay una influencia divina del Islam, ¿ya? 3. La sujeción de la autoridad política a la Constitución y a la democracia. Esa no. Primero, no. si había un líder de una dinastía, ¿creen que había Constitución y democracia? No, obvio que no. No, Democracia sí. Bueno, perdón. Constitución podría haber existido, ¿ya? Pero democracia no, pues pero democracia no. automáticamente nos está diciendo que nos da a entender, no de forma explícita, quizás de forma implícita, que automáticamente es como una monarquía, una dictadura, un gobierno autoritario que atenta contra la democracia. Por ende, la alternativa correcta es la C, ¿o no? Sí, es la C. Profe, Efectivamente. pero no entiendo. Dime. Es que yo marqué 1, 2 y 3 y dice, en sus palabras se pueden apreciar los principios que deberían, como, no es como lo que está afirmando que hace, sino como que lo que debería guiar un gobierno legítimo. Y ¿Sí? según yo, igual como que la o sea, la 3 pega con eso, ¿o no? Sí, la Que no 3 entiendo. puede pegar, pero en nuestro conocimiento, pero nunca va a entender el tema de la democracia y la constitución ahí. Pero es que habla de un gobierno legítimo en Irán, entonces Claro, para ellos eso era lo legítimo, lo que sí, debería puede ser. ser, sí, puede ser. Puede ser que el gobierno legítimo para los iraníes era el tema de la democracia, pero también piensen en la religión de ese sector, principalmente el Islam, y a veces un gobierno legítimo es un gobierno que está representado por una persona que refleja los ideales de la religión más que los ideales de la democracia. Piensen que en muchos países de Oriente existen como pequeñas dictaduras y monarquías, bueno, monarquías no, pequeñas dictaduras y gobiernos autoritarios que la ciudadanía está como contenta, se podría decir, porque representan los ideales de la religión. La religión es más importante en estos países que el sistema democrático. Acá no, ¿por cierto? El sistema democrático es más importante que la religión. Allá no se tranza la religión por la democracia. Por eso, esa es la respuesta. ¿Ya? Ya. Y la última pregunta. No sé por cómo siguieron esta, no sé qué número era esta, no me acuerdo, no noté el número. Wow, a ver, denme un segundo. Les digo el tiro el número. Era la Sí, perfecto. 62. Aquí estamos en formación ciudadana. ¿Ya?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como ideal común que todos los pueblos y naciones afirmen el respeto de estos derechos y libertades y aseguren medidas para el reconocimiento y aplicación, ¿cierto? Sabemos que los derechos humanos trabajan hasta la libertad de las personas, ¿cierto? Esa es como su acción. Y aseguren medidas para su reconocimiento y aplicación, tanto en los estados suscriptores como en los que están bajo la jurisdicción. Entre estos principios se pueden mencionar lo siguiente. Primero, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sí, pero veamos, vamos acá, nuevamente. Aquí está la clave. Estados suscriptores, perdón, y también como los que están en la jurisdicción, o sea, los que firmaron la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, sí, sabemos eso, ¿cierto? Uno de los ¿Cuál es la principios. diferencia entre los estados suscriptores y los que están bajo su jurisdicción? Ya, estados suscriptores son los que firmaron, los que están en la jurisdicción que tienen algún tipo de influencia. Esa es como la diferencia. ¿Que tienen influencia? ¿Sí? Ah, ya, Es gracias. como eso, no es más allá, ¿ya? Ya, entre estos principios se puede mencionar lo siguiente. ¿Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona? Sí. La voluntad del pueblo constituiría la base de la autoridad del poder político y los derechos humanos pueden ser interpretados en función de los intereses del Estado. Esta no es, ¿ya? 1 y 2. ¿Por qué no es? Porque nunca los derechos humanos pueden ser interpretados, ¿ya? Las leyes de un país, por ejemplo, una ley política, una ley de presupuesto, el tema del 10%, los resquicios legales, ¿se acuerdan de los resquicios legales? ¿Se acuerdan o no? No, pero Ya, los No. resquicios legales son como fisuras o son leyes que no son muy utilizadas y que algunos presidentes las utilizan para poder gobernar. Por ejemplo, la Unidad Popular. Como no tenía mayoría en el Congreso, ocupó diferentes resquicios legales o diferentes leyes que están como, son como bastante interpretables, se pueden interpretar de muchas formas para poder gobernar. En el caso de los derechos humanos, no, nunca se pueden interpretar. Un derecho humano es así y así para todos los países que están suscritos tienen o están bajo la jurisdicción de algún tipo de influencia. Por ende, un derecho humano no se puede interpretar, ¿ya? Aunque actualmente yo diría que en algún sentido sí o no. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿se podría interpretar o no? Con el tema del aborto, Igual podría ser o sí. no. Igual sí. ¿Cierto? Se podía interpretar, así como, ya, pero ya va a abortar, pero la mamá merece la vida. O la mamá está sobre el hijo, si está embarazada, obvio. Pero yo también creo que algunos se podrían dar como una pequeña interpretación, ¿ya? Pero según la Pero, declaración profe, es y que, según la concepción de los derechos humanos, ningún derecho humano se puede interpretar, ¿ya? pero en ese caso, es que el feto no es persona, entonces, Exacto, y viene el otro debate, ¿cierto? El feto no es persona, cuando nace es persona, cuando ya tiene todo formado, y un debate más biológico, científico, que no manejo eso. Pero lo importante de esto es que tengan en consideración que nunca un derecho humano tiene que ser interpretado. Siempre un derecho humano es para todos igual. Da lo mismo el lugar, da lo mismo el país que lo firmó, da lo mismo la religión, da lo mismo el sistema democrático. Siempre va a ser el mismo para todas las personas de este planeta. Porque uno de los principios fundamentales de un derecho humano, porque los derechos son humanos para todos, porque sean imprescriptibles, que sean inalienables, que sean inviolables, que no venzan, ¿cierto? Y que sean universales. Y la dos, eso no es, Sí. ¿cierto? es La profe, voluntad del pero pueblo constituirá la base de la autoridad del poder público, ¿cierto? Uno de los puntos más importantes también de los derechos humanos. El pueblo elige de forma democrática a los que nos representan y también al tema del poder público. Ya era como súper obvio. La 3 no era. Entonces, 1 y profe, 2.
nunca olviden que los derechos humanos no son interpretables, aunque yo también dije que se podía interpretar de cierta medida, depende del punto de vista, depende del derecho humano, pero según la Declaración de los Derechos Humanos, que quédense con eso para siempre, no se pueden interpretar. ¿Ya? Profe, Dime, ¿puede volver, por favor, ¿dónde? a la pregunta? Ahí. Que hay algo que yo no entiendo en las dos. Porque tengo entendido que hay ciertas naciones que están como, no bajo este término, por ejemplo, donde hay dictaduras como, no sé, soy un poco ignorante en este tema de las dictaduras, no sé muy bien qué país está en dictadura y qué país no. Pero, por ¿Ya? ejemplo, Venezuela, creo, no sé, y no sé qué pasa ahí. No sé si es como una violación a un derecho humano, entonces no entiendo. Yo creo que eso es. Sí, efectivamente. No todos los países del mundo están suscritos a los derechos humanos, ¿ya? ¿Cuál creen que no está suscrito? Creo que Venezuela. ¿Quién piensa que en Corea del Norte están suscritos o no? Corea del Norte, sí, sí, sí. Ya, eso es tarea, para que investiguen, ya, para que cuando tengan tiempo en las vacaciones, cuando estén aburridos el día miércoles, tipo 9 de la noche, googleen qué país no está suscrito a los derechos humanos y se van a sorprender por la respuesta, porque va a ser súper como, oh, ¿de verdad esto era? ¿Ya? Pero en relación a la pregunta de Mixi, en el caso de Venezuela, como tú preguntaste, teniendo en consideración si Venezuela estaba suscrito a los derechos humanos antes de la llegada de Chávez, solo que ahora no se respetan. Por ejemplo, el tema de que el presidente controla el Congreso, que sube y baje el precio del bolívar, no sé, lo agrega a cero, o controla también la economía fuera de sus facultades, automáticamente está atentando contra los principios de los derechos humanos y atenta contra los principios de las personas. Pero siempre la voluntad del pueblo va a ser una base importante del poder público y por ende también un punto importante dentro de los derechos humanos. ¿Ya? Pero también depende del país, obvio. ¿Ya? Chile siempre después de 1990 ha recalcado el tema de los derechos humanos porque fue un mal que nos afectó durante 17 años, ¿cierto? Con la dictadura, que hasta el día de hoy Chile es uno de los países que se puede decir con mayor percepción positiva en relación a los derechos humanos. Bueno, antes de octubre del 2019, que después salió a nivel mundial el tema de la violación de los derechos humanos, ¿ya? Que también pasó, hay algunos casos verídicos, otros que según por acá fueron mentiras, y hay otro debate que podríamos entrar a conversar otro día, ¿ya? Pero depende del país, algunos países lo interpretan de forma diferente, que no tiene que ser así, solamente es una forma de poder interpretar un derecho humano y es según cómo lo declara la ONU, pero ustedes saben que todo lo que está escrito se puede interpretar de diferentes formas, ¿o no? Por eso que la duda de la prueba, pues siempre van a haber dudas en las preguntas que le hago de prueba, porque siempre alguna pregunta ustedes la pueden interpretar de otra forma, o pueden pensarla de una forma diferente. Siempre va a pasar eso. ¿Ya? Sí, Búsquenlo después de vuelta de sigamos. vacaciones, me dicen qué países están suscritos, qué países no están suscritos a los derechos humanos para que digan, profe, ¿de verdad era esto? O por último, alguien después de esta reunión me envía un WhatsApp, ya para que no lo hagan en vacaciones. Ya, eso son las preguntas que tenía. No tengo más, la verdad. No sé si alguien quiere ver alguna pregunta en específico para que la resolvamos o estamos bien. Very good. Y Profe, profe, pero igual vamos a seguir viendo este ensayo después. Yo creo que, bueno, todo depende bueno, no les voy a mentir, ¿cuándo tienen nueva fecha de ensayo? ¿No saben? No me acuerdo. siempre son como del 22, Ya, como claro, por cuando ahí. volvamos a clase y si no tienen algún ensayo
resuelto, no han hecho ninguno, sí podríamos seguir viendo podríamos seguir buscando otras preguntas, pero lo ideal sería que las demás personas me pudieran ver el ensayo 4 y enviármelas para poder yo comprarlas con la de Mixi, con la de Chloe, con la de Francisco y 2 personas más que me lo enviaron, no me acuerdo el nombre en este momento, ¿ya? Que esa fue como mi base ahora, ¿ya? Pero igual yo Sí, creo que profe, muchas de por las lo preguntas... mismo. ¿Cómo? Sí, por lo mismo, podemos seguir enviándole a... Sí, pues claro, me la envían y yo me tomo un día en la tarde y las voy juntando y vamos respondiendo las preguntas. Yo creo que, bueno, aprovechamos los últimos 6 minutos para que comiencen después sus vacaciones y creo que esta instancia igual les sirve, ¿no? Pueden comentarlo. Se están todos yendo, todavía ni me despido. Ya, lo vuelvo a repetir, ¿la instancia sirve o no? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, con esto de las preguntas, a mí me sirvió bastante. Vale, bueno, sí, pues la idea siempre que vayamos respondiendo preguntas y ustedes vayan anotando conceptos que no se acuerdan y vayamos ejercitando y yo las voy respondiendo y voy dando la correcta, la incorrecta, también les doy como tips la palabra, ir descartando que ustedes ya lo saben, lo han trabajado mucho, siempre vayan a ayuda, siempre, se van a acordar de las palabras que yo les recalco, se van a acordar de contenidos que ustedes ya abordaron, acuérdense que esto es un recordatorio. Lamentablemente no puedo abordar todo lo que yo quiero abordar en este tiempo que nos queda, que es poco, ¿ya? Pues la idea es poder sacar el mayor provecho posible. Por eso quiero que siempre tengamos esta reunión los días viernes, aunque tengan pruebas, y que tengan en la mente este espacio de 1 hora 10 aproximadamente, para que no perdamos la semana, porque la semana de vacaciones ya es no una semana perdida, es una semana que necesariamente de descanso para todos y es merecida. Pero pensemos también que estamos pronto a que se acaben las clases comunes, empiezan los intensivo y hay mucho contenido que abordar y quiero que abordemos la mayor cantidad de contenidos posible antes de que ustedes se vayan en noviembre para que tengan en la memoria los conceptos más importantes de la asignatura y para que les vaya excelente en la prueba de PSU Historia y PSU, prueba de transición Historia y puedan acceder a la universidad que ustedes quieren, la carrera que ustedes quieren y que no tengan que andar estando en lista de espera o esperando que se libere un cubo por ABC motivo, para que entren seguros. Eso es lo que yo tengo pensado en mi mente, que les vaya excelente en todas las pruebas, y así espero, y así va a ser, ¿ya? Ya, Vale, profe. eso fue lo de hoy día, así que los libero. Que estén excelentes, disfruten sus vacaciones, éxito en matemática y en lenguaje, y cualquier duda, consulta, lo que sea, no duden en escribirme. A la vuelta de las vacaciones, lo más probable es que respondamos la prueba de cuarto común, ¿ya? Ustedes ya la respondieron, ya tengo todas las pruebas que me llegaron, también audios. Espero que la instancia del audio le haya servido también para poder ordenar ideas, para poder explayarse también un poquito en algunos puntos y que tengan en consideración que la prueba era bastante global. Si respondieron lo que yo les pregunté, no se preocupen que les vaya a ir mal, ¿ya? Pero si respondieron ideas que yo no pregunté o se dan vueltas cosas que yo no pregunté, no van a tener el puntaje completo, obvio, porque tienen que responder lo que yo pregunto, ¿ya? Así que eso, tranquilo, les va a ir excelente, ¿ya? Nos vemos entonces a la vuelta de vacaciones. Disfruten, saludos para sus familias y que estén excelentes. Cuídense mucho, ¿ya? Gracias, Bueno, profe, profe. cuídese. Chao, que estén bien. Chao. Descanse, profe. Igual, chao.